muchas gracias Eduardo, muchísimas gracias al Ministerio Público Tutelar por la invitación. Es para mí un honor y una alegría. Y bueno, mi tema viene consecuentemente y concordantemente con el tema tan excelentemente bien expuesto por la doctora Logercio. Voy a hablar de las adopciones, en especial lo que me pidieron que hablase es de los procesos, es de lo que yo denomino los procesos incluyentes y los procesos excluyentes en los procesos adoptivos. Muy bien. Lo que tenemos para decir es que en la Argentina, creo yo, que en los últimos 15 años hubo un avance muy importante en todo lo que es los procesos adoptivos, ¿no? Tal vez este conocimiento no llega tanto a la sociedad en su conjunto, pero todas y todos los que trabajamos en temática de infancias, familias, géneros y adopciones, sabemos de ello, ¿no? Y específicamente esos avances a los que me refiero tiene que ver con la modificación de la ley de adopción ya en agosto del 2015, la creación de los registros de adoptantes y la conformación definitiva de la red federal de registros. Eso es algo muy importante, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino para las personas que desean adoptar. También vamos a decir que otro gran avance es la interdisciplina, porque ya en nuestro país nadie piensa a los procesos adoptivos, a los abordajes adoptivos sin la interdisciplina. Para mí también un avance muy, muy grande en nuestro país han sido la de la guarda de hecho, lo que yo llamo un nuevo paradigma, aunque todavía en reconstrucción. ¿Por qué digo todavía en reconstrucción? Porque vemos cómo actualmente, si bien ya entendemos, ¿no?, exactamente qué es la adopción, cuál es la función exactamente de la adopción, y ya lo dice también nuestro Código Civil, sin embargo a veces todavía nos quedamos, ¿sí?, atrapados con un paradigma que yo llamo el antiguo paradigma, que tiene que ver a la adopción desde esa mirada del adulto y no desde la mirada del niño, la niña y el adolescente. Entonces, creo que estos 5 elementos que traigo son los 5 elementos más importantes de los avances en materia de adopción en la República Argentina. Ahora bien, todos y todas las que estamos aquí en este encuentro sabemos exactamente qué es la adopción, ¿no es cierto? Pero más allá del significado de la adopción, lo que nos dice el Código Civil sobre qué es la adopción, lo que los invito a pensar es que realmente pensemos un poquito más allá, ¿no? Y pensemos qué es lo que realmente tenemos que lograr y garantizar en cada uno de los procesos adoptivos. Lo que realmente tenemos que lograr y garantizar en cada uno de esos abordajes de los procesos adoptivos es garantizar parentalidades adoptivas acordes a las necesidades particulares de cada uno de los niños, niñas o adolescentes, y que esas parentalidades adoptivas sean permanentes, ¿sí? No es solamente la restitución del derecho a vivir en familia, sino que es mucho más profundo que eso. Es garantizar parentalidades acordes a las necesidades particulares de ese niño, niña o adolescente, y no solamente a las necesidades universales de las infancias. Y que también esas parentalidades sean permanentes para estos niños, niñas o adolescentes. Si bien entonces hablamos de todos estos avances que tuvimos en los últimos años en la República Argentina, sin embargo, sabemos que existen 2 problemas que en realidad más que problemas son vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes que precisan una familia a través de la adopción. ¿Y cuáles son estas 2 vulneraciones de derechos? Es que aún todavía, ¿sí?, nos cuesta mucho encontrar familias,
¿sí? Para algunos niños, niñas y adolescentes, con los cuales decimos que estos son excluidos, ¿sí? Del sistema de la adopción. Y luego tenemos también la gran vulneración de derechos, la violación de derechos significativa que atraviesan algunos niños, niñas y adolescentes aún en nuestro país, que son lo que yo denomino los procesos excluyentes. Vamos a ver a qué me refiero con esto. ¿Cuáles son los niños, las niñas y los adolescentes excluidos? Si nosotros entramos, ¿no? A la Red Federal de Registro, la página de la Red Federal de Registro, nos encontramos que existen más o menos 120, ¿sí?, situaciones a las cuales se ha llegado a una convocatoria pública. O sea, Federica, hay perdón. niñas y adolescentes a los cuales los registros de adoptantes y la Red Federal de Registro no le puede conseguir una familia, ¿sí? Federica, perdón. Todos. Federica. Sí. La presentación de PowerPoint está parada, no está avanzando. ¿Sí? Pero no hice nada. A ver, la bajo y la vuelvo a... No, fíjate que tenés... ahí avanzó. Pero, ¿Ahí avanzó? sí, pero está en modo de edición. Tenés que apretar el cuarto icono, creo que es presentación. No, presentación personalizada. No alcanzo a ver desde aquí. Ahí ya está. Tenés que... está en modo de edición. Tenés que... Pero debe ser por la internet que va lento, porque yo lo veo ya como bueno, perfecto, modo listo. presentación. Bueno, Sí. hacelo avanzar así. Bueno, Listo. voy hablando más rápido que Angelina. Si llega a aparecer, decime, así ya me quedo más tranquila. Si no, bueno, voy hablando. Y sabemos, ¿no?, que esos grupos a los cuales el Estado no le tiene que llegar a las convocatorias públicas porque no hay personas con la capacidad parental adoptiva necesaria para esos niños, niñas y adolescentes, ¿quiénes son? Algunos adolescentes, grupos de 3 hermanos o hermanas o más, y decimos de 3 hermanos o hermanas o más porque en realidad para 2 hermanos en realidad hay familias, ¿sí?, pero ya más de 3 o 4, ahí es cuando se complejiza más, y lo que yo llamo niños, niñas y adolescentes con situación compleja de salud, o niñas, niñas y niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no? Estos son los niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema adopción, y también tenemos los procesos excluyentes. ¿A qué yo llamo procesos excluyentes? Llamo a lo que habitualmente se denomina devoluciones o desvinculaciones, ¿sí? ¿Por qué no usamos la palabra, o no uso más la palabra devolución o desvinculación? Obviamente la palabra devolución, ¿qué nos está diciendo? Estoy diciendo que si alguien devuelve a un niño es porque estoy entendiendo que es un objeto y no que estábamos hablando que teníamos 2 grandes problemas en nuestro país, como en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Uno son los niños, niñas, adolescentes, que yo llamo excluidos, ¿por qué? Porque son los que nos cuesta muchísimo encontrar familias, ¿sí?, que son los adolescentes, grupos de más de 3 hermanos, y niños o niñas con situación muy compleja de salud. Y luego tenemos a lo que yo llamo los procesos excluyentes, ¿sí? ¿Qué son los procesos excluyentes? Los que habitualmente llamamos devoluciones. Como ustedes ven acá, yo no utilizo más la palabra, el concepto devolución, ni tampoco el concepto desvinculación. ¿Por qué? Devolución, ¿por qué no lo usamos más? Porque no se devuelve un sujeto, ¿sí? Entonces, si yo hablo de devolución es porque implícitamente estoy entendiendo, ¿sí?, que es un objeto, ¿sí?, que se puede devolver. Y desvinculaciones, tampoco hablo de la palabra de vinculación. ¿Por qué? Porque desde la psicología sabemos que es un imposible desvincular afectivamente, ¿sí? Muchas veces los niños y las niñas pasan un tiempo
en una familia, ¿no? Que puede ser en la vinculación o en la guarda con fines adoptivos, se produce un proceso excluyente, pero ese niño afectivamente no se desvinculó de esa familia, porque los vínculos no tienen que ver solamente con la relación concreta, sino que tiene que ver con un más allá, que tiene que ver con los afectos, tiene que ver con una parte subjetiva y con la parte que hace a los... ¿Y por qué yo no solamente llamo exclusión, sino que llamo proceso excluyente? Porque en realidad entiendo que cuando se produce un proceso excluyente, no tiene solamente una causa, ¿sí? No es una situación unicausal, sino que es una situación de varios, ¿sí?, elementos, ¿sí?, que hacen que se produzca este proceso excluyente. Si bien todos y todas que estamos acá sabemos que no existe la familia ideal, sí lo que podemos decir para los procesos adoptivos que aquella familia que precisan los niños, las niñas y los adolescentes en procesos adoptivos son lo que yo llamo la familia incluyente. ¿Y qué es la familia incluyente? Es aquella familia, ¿sí?, compuesta por un integrante, por dos integrantes, por tres integrantes, por cuatro, no importa la cantidad, pero esa familia, esos adultos, que logran incorporar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente tal cual es. Y cuando yo digo incorporar a ese niño, niña o adolescente tal cual es una incorporación que no tiene nada que ver con esa incorporación de querer hacer al otro a semejanza mía. No es una incorporación que tenga que ver con características que yo deseo de ese niño, niña y adolescente. Es todo lo contrario. Incorporar a un niño, a una niña o adolescente a nuestra vida a través de procesos adoptivos significa incorporarlo tal cual es. Y tal cual es tal cual es sus costumbres, tal cual es sus síntomas, tal cual tiene sus gustos, sus vivencias, sus amistades. Hay niños y niñas, sabemos que pasan mucho tiempo en hogares y tienen allí sus vínculos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, los adultos, porque ese niño ingresa a una familia, por ejemplo, que no se vea más con sus amigos o con su cuidador o cuidadora del hogar, ¿sí? Entonces, incorporar a ese niño tal cual es, ¿sí?, es la característica de la familia incluyente. Y la otra característica principal que tiene que ver con la capacidad parental adoptiva, que hoy no me voy a poder explayar mucho por el tiempo, ¿no? Pero existen las capacidades parentales adoptivas, ¿sí? Y la principal capacidad parental adoptiva es que esa familia puede tener empatía y puede incorporar justamente aquello del sufrimiento que causó esa medida de protección excepcional de la que hablaba hace un ratito la doctora Logarza. Si bien necesitamos una familia incluyente, también necesitamos un Estado incluyente. Y un Estado incluyente es un Estado que garante, ¿sí?, que pueda garantizar el adecuado proceso. ¿Y cómo garantizamos el adecuado proceso? Realmente con este sistema mixto, del cual también ya se habló, el sistema mixto administrativo de corporación del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, si un niño, una niña o un adolescente está en proceso adoptivo, es adecuadamente incorporado por el adulto, ¿sí?, entonces, y hay un Estado que garante este proceso, entonces la integración del niño a esa familia se da naturalmente. Estamos en un nuevo escenario, ¿no es cierto? Los guardadores son los responsables de satisfacer las necesidades de ese niño, niña y el adolescente, pero el Estado debe garantizar que no se vulneren los derechos de ese niño en este proceso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo incorporar que integrar, ¿sí? Incorporar tiene que ver con algo unidireccional, incorporar está del lado de los adultos, es la responsabilidad de los adultos, el adulto se incorpora al niño, a su familia, ¿sí?
Y integrar es lo que se produce como consecuencia de esa incorporación. Entonces puede ser bidireccional o multidireccional. Y como siempre, para que esto se dé, tenemos que estar como Estado presentes, ¿sí? Y presentes en cada una de esas necesidades particulares que tiene cada niño, niña o adolescente. Ahora vamos a ver cómo estar presente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se dan estas situaciones de procesos excluyentes, ¿sí? A veces escuchamos a familias, ¿no?, que buscan de alguna manera culpabilizar e intentan, ¿sí?, que esa culpa recaiga sobre ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Entonces, ¿no tendrá que hacer terapia? No se sabe comportar, no sabe vivir en familia, tiene mucha calle, son terribles, no saben lo que quieren. Son algunas frases que he escuchado de familias que han producido procesos excluyentes. Y también, como Estado, tenemos que mirarnos, tenemos que reflexionar sobre nuestras prácticas y muchas veces también el Estado pone la culpa, entre comillas, que sería la causa, en el afuera, ¿sí? Entonces, lo que yo creo, ¿sí?, es que en la realidad existen, así como decíamos que los procesos adoptivos precisan de familias incluyentes, existen también las familias excluyentes, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que en todo caso no llegue una familia excluyente a un proceso adoptivo, ¿sí? Porque existe previamente el registro de adoptantes y existe quien diagnostica a esa familia para saber si es incluyente o excluyente. Entonces, si bien existen familias incluyentes y familias excluyentes, bueno, voy a dejar de compartir el PowerPoint, en todo caso después se los dejo para que ustedes lo puedan transmitir a todos los participantes, porque se ve que el Wi-Fi está muy, muy flojito y no lo voy a poder pasar, ¿no? Pero voy cerrando la idea entonces, para que no se den los procesos excluyentes como Estado, tenemos que garantizar de sí o sí estar presente en cada una de las etapas, pero no solamente en las etapas que nos dice el Código Civil, que obviamente ahí tenemos las funciones de cada uno de nosotros, sino en cada una de las etapas de ese niño, niña y adolescente, desde antes, ¿sí?, de que sea declarada la situación de adoptabilidad, cuando se le declara la situación de adoptabilidad, cuando ingresa a esa familia y luego también acompañando a la familia en todo ese proceso de guarda, ¿no? Entonces, en lo que tenemos que siempre garantizar es que al principio haya, en el transcurrir de esas medidas de protección excepcional, también el acompañamiento personal a ese niño o niña para poder detectar y poder trabajar con aquellas necesidades específicas y particulares que tiene, ¿sí? Luego con el adulto o los adultos que ingresan, ¿sí?, que se incorporan a los registros de adoptantes, que exista un adecuado diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas para que realmente esa persona, ¿sí?, que está inscrita en el registro de adoptantes sea una familia incluyente y no una familia excluyente, ¿sí? Luego, cuando tenemos que tomar la decisión de seleccionar a la familia adecuada, ¿no?, el concepto de la compatibilidad adoptiva. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas que están inscritas en el registro de adoptantes, pero frente a una situación particular de un niño o una niña, no todos y todas puede ser que tengan compatibilidad adoptiva. Entonces, la compatibilidad adoptiva la encontramos uniendo las necesidades, ¿no?, o coordinando esas necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes, esas necesidades particulares, con las características particulares de los adultos o del adulto, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la compatibilidad adoptiva. Y por supuesto, ¿no?, el acompañamiento a las familias en ese proceso de guarda con fines adoptivos. ¿Por qué? Porque en ese proceso de guarda con fines adoptivos
sabemos también todos y todas nosotras que muchas veces aparecen obstáculos. ¿Y por qué aparecen los obstáculos? Justamente porque veníamos hablando de que no solamente tenemos relaciones, sino que también tenemos vínculos, tenemos situaciones traumáticas de los niños antes de los procesos adoptivos, y lo esperable es que esos niños revivan de alguna manera, simbólicamente, psicoafectivamente, aquello que sufrieron, que fue la causa de la medida de protección excepcional, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que diagnosticar a aquellas familias que sean incluyentes para que formen parte de la lista, de la nómina, de los registros de adoptantes, sino que como Estado estar siempre presente en todos estos estadios, ¿sí? Y no solamente teniendo en cuenta las cuestiones, obviamente, fundamentales, administrativas y judiciales, sino poniendo mucho ojo en la subjetividad y en las necesidades particulares de cada niño, niña y adolescente. Bueno, les pido 1.000.000 de disculpas por esta desprolijidad que se le ha cortado tantas veces el internet. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y les voy a dejar el PowerPoint, así lo pueden compartir después. Muchas gracias.